Soy César Arese de la Universidad Nacional de Córdoba y hoy he sido convocado para conversar, exponer sobre el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, convenio sobre violencia y acoso. Hace exactamente un año, la Conferencia Internacional de Trabajo, por 439 votos a favor, tan solo 7 en contra y 39 abstenciones, aprobaba este convenio internacional, luego de prácticamente 9 años, 8 años de no aprobar un convenio de la organización. Recuerden ustedes que el convenio anterior fue el de trabajadores y trabajadoras domésticas, el 189, que data del año 2011. Entonces parecía que la Organización Internacional del Trabajo había ralentizado su actividad. Sin embargo, con vistas a la conferencia del centenario que se celebró precisamente hace un año, en el año 2019 en Ginebra, es que OIT se puso como metas fundamentales la declaración del centenario, dar a conocer al mundo un documento sobre el futuro del derecho del trabajo y la aprobación del convenio 190 sobre violencia y acoso. Este convenio tuvo una larga discusión porque, por ejemplo, fue sometido a aprobación del Consejo de Administración en 8 oportunidades. Hubo numerosos estudios y documentos previos, el más importante tal vez del año 2018, que ya anticipaba la discusión en la conferencia del año 2018 y del año 2019, donde fue aprobado. Hemos escrito algún tipo de estudios sobre el convenio 190, tanto en Argentina, en la revista Derecho Laboral de Actualidad, Rubinstein Culsoni, como en el exterior, en la revista La Ley de Santiago de Chile. Y allí habíamos titulado este acontecimiento en materia laboral mundial como un destello en la oscuridad del derecho internacional del trabajo, porque recuerden ustedes, el año pasado se veían de reformas regresivas prácticamente en toda Europa, tal vez dejando aparte a España. En América, Brasil había producido en 2017 reformas regresivas. También en Argentina se estudiaban reformas laborales regresivas, etc. Así que en el medio de esta oscuridad es que se produce la aprobación del convenio 190, que podríamos decir marca una carta de navegación del derecho del trabajo por muchos años, posiblemente por décadas. ¿Por qué? Porque está destinado a impactar fuerte y decididamente en las relaciones de trabajo, es decir, más que en las relaciones de trabajo, en el trabajo humano a nivel mundial. ¿De qué materia está amasado el convenio 190? El convenio 190 es un convenio de derechos humanos y así lo indica a texto expreso el prólogo, los considerandos de la convención, porque en el primer párrafo se dedica a invocar precisamente la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, por supuesto, comenzando con la Declaración Universal de Derechos Humanos. En mi modesto entender, este convenio está ligado directamente con el primer concepto incluido dentro de la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948, porque todos recordamos aquella célebre fórmula: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos. Iguales en dignidad y en derecho. Igualdad y dignidad, los dos elementos y derechos, valores, principios fundamentales de la positivización de los derechos humanos concebidos por la humanidad a partir de 1948, ¿sí? Aunque existan, ya sabemos, muchos precedentes al respecto. Dignidad y derechos. Todos sabemos también
que la Declaración Universal de Derechos Humanos incluyó en los artículos 22, 23 y 24 la recepción de normas destinadas a la protección de la seguridad social y del derecho del trabajo, inclusive del derecho colectivo del trabajo. Consecuentemente, a partir de este acto fundacional en materia de derechos humanos, es que el derecho del trabajo, los derechos humanos se vuelcan hacia la protección del trabajo, concibiendo una nueva área, podríamos decir, que son los derechos humanos laborales, y aquellos derechos laborales protegidos por normas internacionales y enriquecidos e impactados también por normas generales, por derechos fundamentales destinados a la protección de los ciudadanos, de las personas, que también se expresan en el ámbito del derecho del trabajo. Bien, retomando, el convenio 190, sus prólogo, realiza una invocación hacia esta Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que por supuesto no vamos a repetir, pero concluye la invocación con la siguiente frase: reconociendo el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Esta es la primera entrada, el primer título que menciona el convenio 190, porque establece una categoría jurídica, un derecho que es el derecho de todo trabajador a un mundo libre de violencia y acoso, un derecho humano laboral de gozar de un ambiente laboral libre de toda violencia y acoso, incluido, por supuesto, y claramente por su rango, la violencia y el acoso de género. Pero inmediatamente el preámbulo del convenio 190 habla precisamente de la necesidad de dar un trato igualitario a las personas, y a su vez en el párrafo siguiente se refiere a el respeto mutuo y dignidad del ser humano. Vale decir que esto es un poco el núcleo central de derechos establecidos por la Convención 190. Entonces, si esta es la materia de la que está realizado el convenio 190, es un convenio de derechos humanos que establece una categoría de derechos humanos, vamos a ver ahora rápidamente a qué se refiere. Y realmente es de una complejidad muy interesante, importante, poder encontrar la definición exacta de violencia y acoso. ¿Por qué? Porque está en el marco de este derecho, y porque además tiene un sentido polisémico, con fronteras móviles, fugaces, etéreas, que están destinadas a ser completadas por la legislación nacional, por la propia recomendación 206 de la OIT y por la jurisprudencia, la reglamentación, los protocolos, lo que en definitiva los estados, los actores sociales van configurando en materia de violencia y acoso. ¿Por qué? Porque el mismo término violencia y acoso es escaso en cuanto a comprender las situaciones que se pueden verificar sobre la base de la preservación de los derechos fundamentales de equidad, de igualdad y de dignidad. Por ejemplo, nosotros hablamos de violencia y acoso, pero ¿por qué no hablamos de abuso? ¿Por qué no hablamos de maltrato? Como lo hace en el ámbito americano la Convención Americana contra toda forma de discriminación e intolerancia, otro concepto, la intolerancia, que es también un acto que puede ser lesivo de la dignidad o la dignidad. Y por supuesto, diversidad de categorías que doctrina y sociología están estableciendo a la hora de analizar las relaciones en sociedad y en el mundo del trabajo cuando se avanza sobre la igualdad y la dignidad. La discriminación es un género o una especie dentro de la violencia del trabajo, o la violencia del trabajo es la especie
dentro de la discriminación. Para sintetizar este tema es que quiero indicar que a mi modo de ver, como primera hipótesis, la discriminación tiene que ver con la alteración esencialmente del trato igual, y la violencia tiene que ver con la alteración de la dignidad de la persona. Pero ambos conceptos tienen vasos comunicantes obvios. ¿Qué dice el convenio 190 en cuanto a sus definiciones? Bien, el convenio 190 indica lo siguiente en su artículo primero. La expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo es un conjunto de comportamientos, prácticas inaceptables o de amenaza de comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tenga por objeto que causen o sea susceptible de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, inclusive la violencia y el acoso por razón de género. Bien, ¿qué tenemos aquí centralmente? Una conducta inaceptable. ¿Cuál es una conducta inaceptable? La conducta establecida en el Código Civil y Comercial como violencia, ¿sí? Está definido así, recuerden ustedes. Es inaceptable lo que la ley laboral indica como trato discriminatorio o como avance sobre la intimidad o la dignidad de las personas. Evidentemente, este concepto de conductas inaceptables tiene un trato desde lo jurídico, pero también desde la realidad. ¿Por qué? Porque es, lo que es inaceptable para una persona puede serlo voluntariamente o porque la rechace. Es decir, hay conductas que son inaceptables, aceptables subjetivamente, porque las aceptamos, sin embargo, son inaceptables para el sistema jurídico, civil, penal, laboral, y consecuentemente se convierten en conductas inaceptables jurídicamente y también condenables. Pero este concepto de la inaceptabilidad de las conductas es también abierto y presta a que en definitivo lo llenamos de contenido. La efectividad de los daños. El objetivo es causar o la posibilidad de causar daño, pero no es necesario que se cause el daño, sino la potencialidad de la causación del daño. En cuanto a la instantaneidad o la prolongación en el tiempo, si bien en algunas legislaciones y antecedentes esto era importante, aquí se indica que es indiferente, puede ser un acto o la prolongación en el tiempo, si la finalidad dañosa y finalmente qué tipo de daños. Bien, los daños pueden ser físicos, pueden ser psíquicos, sexuales, económicos o de cualquier otro tipo, ¿sí? Y por supuesto, en el caso de la violencia de género, la sola condición de que se lesione este derecho a la integridad y al trato igual en materia de sexo. Bien, en el convenio 190 esta sería la primera entrada. La segunda entrada es, por supuesto, el ámbito de aplicación y no se restringe, contrariamente a lo que pueda pensarse, porque se trata de la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, no se dirige exclusivamente al ámbito de la relación de dependencia, sino se dirige a la protección del trabajo, del trabajador, donde quiera que se desarrolle cualquiera sea la condición jurídica que asuma. Puede ser una condición jurídica contractual o puede ser autónoma. Esto está a texto expreso en el artículo, en los artículos segundo y tercero y en la recomendación 206. Vale decir que cualquiera sea la condición jurídica contractual, se protege al trabajador. Va a ser un trabajador que puede ser lo de cooperativas, puede ser trabajador informal, etc. Y a su vez, en cuanto al ámbito físico, no es necesariamente el seno de la empresa, sino en el lugar, cuando existe la paga, cuando existen gestiones relativas al trabajo, en los viajes, en los eventos, aún por medio de tecnología, es decir, en la prestación de servicios por teletrabajo e inclusive en los casos en que son en ámbitos controlados por terceros. Sobre esto no vamos a abundar en particular. Bien, consecuentemente son sujetos
pasivos, digamos así, de la conducta violenta, tanto los trabajadores en relación de dependencia como otras formas contractuales. Y también el convenio habla de quiénes pueden ser sujetos activos. En la discusión de la conferencia se quitó como sujeto pasivo de la conductas de violencia laboral a los empleadores, ¿sí? Aunque sí puede ser objeto de violencia laboral quienes representan a los empleadores. Ahora, los sujetos activos pueden ser obviamente los empleadores, de quienes se vale también, y otros terceros que intervienen por cuenta del empleador. Sobre esto no vamos a abundar porque se nos llevaría mucho tiempo. Bien, para ir concluyendo, vamos a la parte relativa a la protección frente a la protección, si digo bien, sobre la protección y prevención en materia de violencia. Y en este capítulo, que es realmente interesante, es donde aparecen las obligaciones de los Estados miembros al ratificar este convenio, porque les impone un programa muy denso y muy complejo en materia legislativa, de programación, en materia de prevención y de reparación frente a los episodios o las conductas relativas a violencia. Por ejemplo, los Estados miembros, según el artículo 10, deben garantizar un rápido acceso a vías de recurso y reparación apropiadas y eficaces y a mecanismos de procedimientos de notificación y solución de conflictos en los casos de violencia, y luego enumera una serie de incisos, entre otros comprende la creación de tribunales específicos, la protección de las víctimas y de los testigos frente a incluso a los informantes, evitar las represalias, proteger la privacidad de las personas implicadas y proteger a las víctimas, ¿sí? Reconocer textual los efectos de la violencia doméstica y en la medida que sea razonable y factible, mitigar su impacto en el mundo del trabajo. Esto motivó muchísima polémica porque se decía, especialmente en el sector de empleadores, se decía, pero si existe violencia doméstica y la trabajadora, generalmente la trabajadora es víctima de esta violencia doméstica y esto repercute en el trabajo, ¿cómo el empleador realiza la prevención de este tipo de violencia, la que ocurre en el hogar? Bien, esto se incluyó porque no hay forma de abordar el concepto de violencia si no es de manera integral. Y ustedes obviamente deducen de que la violencia doméstica impacta en el mundo del trabajo. Consecuentemente, los estados, los empleadores, las administraciones están obligadas a implementar políticas que prevengan la violencia doméstica, que obviamente tiene impacto en el mundo del trabajo. Este artículo, a su vez, la protección y la prevención, tienen un desarrollo pero muy importante en la recomendación, cuanto se relaciona porque la protección y prevención se relaciona a su vez con los convenios relativos a seguridad y salud en el trabajo, el 155, el convenio sobre el marco proporcional para la seguridad y la salud en el trabajo, el 187, ambos ratificados por Argentina. ¿Por qué? Porque en el artículo octavo, precisamente, del octavo, noveno y décimo, del artículo octavo al tercero de la recomendación, se establecen una serie de pautas relativas a los riesgos laborales, a la violencia laboral como riesgo laboral. Es decir, la discusión acerca si la violencia y el abuso son o no riesgos laborales aquí queda totalmente zanjada. ¿Por qué?
porque aquí entre otras disposiciones, se indica lo siguiente. En la evaluación de riesgos de trabajo, de posible producción de siniestros, se prevé especialmente los riesgos, los peligros y riesgos que se deriven, que impliquen a terceros como clientes, proveedores de servicios, usuarios, pacientes y el público, y que impactan el mundo del trabajo, que se deriven de la discriminación, el abuso de relaciones de poder y las normas de género, culturales y sociales que fomentan la violencia y el acoso. Las relaciones de discriminación las derivan las cuestiones de discriminación y el abuso de las relaciones de poder obvias en el campo de las relaciones de trabajo. Y prevenciones en materia de las áreas de trabajo más expuestas a la violencia y al acoso. Y en especial foco también en el artículo 13, la referencia a los grupos vulnerables como objetos protegidos. En el convenio, estamos hablando de la recomendación, artículo 13 de la recomendación 206, se indica que la referencia a los grupos vulnerables y a los grupos en situación de vulnerabilidad del artículo 6 del convenio deberán interpretarse de conformidad con las normas internacionales del trabajo y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables, con lo cual se hable otro mundo acerca de personas protegidas y bajo foco de prevención en materia de riesgos de trabajo. Para ir concluyendo acerca de la exposición, por supuesto muy sucinta y tomando partes relevantes del convenio y la recomendación, el convenio establece en materia de control de aplicación y vías y recursos de reparación una interesante directiva en lo relativo a las vías de reparación establecidas en la recomendación. Fíjense ustedes las incidencias que tiene este convenio acerca de la estabilidad de los trabajadores, concretamente. Las vías de recurso y reparación mencionadas en el artículo 10 del convenio podrían comprender el derecho a dimitir y a percibir una indemnización. Dimitir y percibir una indemnización, ambas a la vez. B. La readmisión del trabajador en su puesto de trabajo. La readmisión, la reestabilización del trabajador en su puesto de trabajo. La imposición de orden de aplicación inmediata para velar para que se ponga fin a determinados comportamientos, se exija la modificación de las políticas o las prácticas. En el artículo 16 se hace mención específica a los tribunales, creación de tribunales con personal especializado en asuntos de violencia y acoso por razón de género, y estoy salteando la inversión de la carga de la prueba si procede en procedimientos distintos a los penales. Concretamente lo que está indicando es saldar de algún modo aquella doctrina, aquella discusión acerca de si existe o no inversión de la carga de la prueba en caso de discriminación, ahora de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Todos conocemos la doctrina de la Corte Suprema en Pericori o reiterada en Varela, en la cual se estableció un sistema de distribución de carga de las pruebas que no es exactamente la inversión de la carga de la prueba, sino que aquel que está en condiciones de aportar la prueba, empleador en los casos de violencia, como en Pericori y Varela, debe aportarla en tanto el trabajador afirme la existencia de un acto discriminatorio. Aquí, en la recomendación 206, se está avanzando sobre este concepto porque se indica la inversión de la carga de la prueba, si procede, obviamente, en procedimientos distintos a los penales, obviamente se está refiriendo, entre otros, a los de carácter laboral, que es un convenio dirigido al trabajo. Bien, hasta aquí nuestra exposición, tal vez un poquito incluso extendida en plazos, para, en definitiva, tratar de dar 3 o 4 conclusiones muy sucintas. La primera clara conclusión
es que estamos dentro de un convenio sobre derechos humanos laborales extendido al campo de las relaciones de trabajo. En segundo lugar, que el concepto de violencia involucra no solo al acoso, sino obviamente a la discriminación y otras figuras como el maltrato, la intolerancia, y figuras que han sido establecidas más por la doctrina, como el mobbing, stalking, etcétera, pero que es un concepto amplio de conductas inaceptables que pueden o no producir un daño, y que este daño es de diversidad de formas, incluidos el daño de carácter económico, que tiene un impacto decidido en cuanto a no solo a medidas de prevención y de políticas de Estado a través de la legislación, sino también se dirige y está impactando, porque es derecho, aunque no esté ratificado por nuestro país, es derecho, en los criterios de nuestros jueces, en los criterios de interposición de demandas, en tanto se indica la necesidad de la protección de las víctimas, de las reparaciones, de la instrumentación de medios ágiles y efectivos, de la posibilidad de la readmisión, de la inversión de la carga de la prueba, en caso de corresponder. Consecuentemente, es en este plano ya mucho más ejecutivo, operativo, el convenio 190 de fuerte impacto en las relaciones de trabajo. Pero por sobre todo, más allá de lo judicial, de lo administrativo, implica un cambio de cultura en las relaciones de trabajo derivadas nada menos de aquel artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Todos los seres humanos nacen iguales y dignos. Buenas tardes.